Ya pasaremos a la última parte, que es una de las aplicaciones de la derivada, es la regla del hospital, o hospital, lo decimos así, que es hospital, hospital. Y a ver, pero, ¿de qué trata esto? Aquí tengo, está también en el formulario, lo tienen. La regla del hospital es una nueva forma de calcular límites. Y esta regla, pues, hace uso de las derivadas, eso es lo que te dice ahí. La regla de L'Hopital es un nuevo recurso para calcular límites que presentan indeterminaciones, y esta regla hace uso de las derivadas. O sea, la regla de L'Hopital es una nueva forma para calcular límites, pero mediante derivadas. Y a ver, la regla del L'Hopital. Mm, Interesantes. En límites habíamos visto las indeterminaciones, ¿no? Y habíamos dicho que esas son las indeterminaciones. La más conocida es la indeterminación cero sobre cero, luego infinito sobre infinito, uno a lo infinito, luego infinito menos infinito, cero a la cero son cero por infinito, infinito a la cero. Esas son las indeterminaciones que habíamos estudiado en límites. Y habíamos dicho que las indeterminaciones son operaciones desconocidas y toda una teoría habíamos dado ahí. La regla del hospital se utiliza para calcular límites con indeterminaciones de cero sobre cero o infinito sobre infinito. Para ese tipo de indeterminaciones se utiliza la regla del L'Hopital. Entonces te dice ahí, ¿no? Si se expresa, si se presentan indeterminaciones de la forma cero sobre cero, infinito sobre infinito, pues entonces se cumple lo siguiente, que el límite cuando x tiende a de f de x, entonces lo que hacemos es derivar. Voy a derivar a el numerador y voy a derivar al denominador de manera independiente, es decir, no voy a aplicar la regla del cociente. Entonces, al numerador lo derivo, al denominador lo derivo. Si en la primera derivada me sigue indeterminación, entonces vuelvo a derivar, entonces ya pasaría a la segunda derivada y pasaría a la tercera, y de esa forma hasta eliminar la indeterminación, hasta que nos dé un resultado, ¿sí? Hasta eliminar la indeterminación. Ya, a ver, para este tipo de indeterminaciones, cero por infinito, infinito menos infinito, o este tipo de indeterminaciones, uno al infinito será la cero. Lo voy a explicar enseguida. Entonces, mm, haremos un ejercicio, haremos ejercicio de esta parte para que más o menos se vayan aquí. Para este tipo de indeterminación, cero sobre cero, infinito sobre infinito. Si tengo alguna de estas dos indeterminaciones, entonces aplico la regla del L'Hopital. Y esto te dice la regla del L'Hopital. Eso es. Y tenemos indeterminaciones de cero sobre cero o infinito sobre infinito, entonces aplico la regla. Los derivo el numerador, derivo el denominador sin aplicar la regla del cociente, la regla de la división. Entonces, a ver, me piden calcular el siguiente límite. Aquí me piden calcular el límite cuando x tiende a uno de x a la quinta menos uno. Enseguida vamos a hacer ejercicio de este examen. Ya me piden calcular ese límite, entonces nos estaremos aquí solución. Entonces el límite cuando x tiende a uno de x a la quinta menos uno sobre x menos uno. Entonces evaluaremos. Entonces aquí nos va a quedar uno elevado a la quinta menos uno sobre uno menos uno. Eso te da cero sobre cero. Fíjate que tengo indeterminación cero sobre cero. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces tengo indeterminación de tipo cero sobre cero. Entonces voy a proceder a aplicar esta regla. Entonces me va a quedar aquí el límite cuando x tiende a uno de x a la quinta menos uno sobre x menos uno. Entonces ahora voy a derivar. Entonces, el límite cuando x tiende a uno. Vamos a derivar el numerador. La derivada no, sin aplicar la regla del cociente. Entonces la derivada de x a la quinta, eso es 5x a la cuarta, menos la derivada de 1, eso es 0, 0 ya no se nota. Ahora la derivada del denominador, la derivada de x es uno. Luego la derivada de menos uno, eso es 0. Pero ese 0 restando directamente es uno. Y ya está. Entonces, una vez que hemos derivado, estoy aplicando esta regla, he hecho la primera derivada, nuevamente ahora voy a evaluar.
Entonces ahora evaluando cómo nos va a quedar, entonces voy a tener aquí, al evaluar, entonces aquí nos va a salir 5 por 1 elevado a la cuarta. Y eso directamente es 5. Ya está. Entonces la respuesta. Aquí digo que el límite, cuando x tiende a uno de x a la quinta menos uno, cuando x tiende a uno de x a la quinta menos uno sobre x menos uno, ese límite había valido 5. Y de esa forma. Ya, entonces, no es complicado, no es más que derivar. Entonces, se va complicando, pero lo vamos a ir complicando enseguida. Entonces, a ver, este ejemplito me piden, esta vez, calcular el límite. Enseguida vamos a hacer las preguntas de los exámenes. He metido el link de la regla del hospital. Cuando x tiende a uno de x al cubo menos 5x al cuadrado más 7 veces x menos 3. Todo esto sobre x al cuadrado menos 2 veces x más uno. Entonces aquí la solución. Entonces el primer paso es evaluar, ¿no? Entonces aquí copiar y pegar. Entonces aquí al evaluar, fíjate que voy a tener uno al cubo menos 5 por uno al cuadrado más 7 por uno menos 3. Todo esto sobre uno al cuadrado menos 2 por uno más uno. Y aquí les va a dar indeterminación cero sobre cero. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital. Pero nuevamente la regla del L'Hopital se utiliza cuando se tiene este tipo de indeterminaciones cero sobre cero o infinito sobre infinito. Entonces tengo indeterminación cero sobre cero, entonces puedo aplicar esta regla. La derivada, luego la segunda derivada. Entonces primero empezamos con la primera derivada, ¿no? Entonces nos da indeterminación cero sobre cero. Entonces, a ver, nos copiaremos esto. Entonces lo voy a copiar aquí. Límite cuando x tiende a uno de x al cubo menos 5x al cuadrado más 7 veces x menos 3 x al cuadrado menos 2 veces x más uno. Tenemos cero sobre cero, entonces derivamos. Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende a uno. Y aquí voy a derivar el numerador. La derivada del numerador sin aplicar la regla de la división. Entonces la derivada va a ser aquí 3x al cuadrado menos la derivada de 5x al cuadrado, eso es 10 veces x. La derivada de 7x, eso es 7 sobre la de menos 3 y es cero, ¿no? Ahora la derivada del denominador, que va a ser la derivada de x al cuadrado es 2 veces x. La derivada de menos 2x es menos 2. Y aquí uno es constante de cero. Entonces ya tengo ahí la derivada. Y ahora nuevamente voy a evaluar. A ver, me lo voy a copiar. Ya no me alcanza espacio, entonces aquí me lo voy a copiar. Ahora vamos a evaluar. Fíjate que al evaluar voy a tener 3 por uno al cuadrado menos 10 por uno más 7 sobre 2 por uno menos 2. Y sigue, nos sigue dando aquí 3 aquí cero sobre cero. No nos da cero en el numerador y cero en el... Nos sigue dando indeterminación. Entonces, nuevamente, ahora voy a pasar a la segunda derivada, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a derivar. Entonces, aquí voy a tener el límite cuando x tiende a uno directamente aquí, la derivada del numerador. Fíjate que nos sigue dando, no se ha seguido dando indeterminación de tipo cero sobre cero. Entonces, nuevamente vuelvo a derivar. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada del numerador. De 3x al cuadrado, 6x menos la derivada de 10x, eso es 10. Luego la 7, eso es cero. La derivada es del denominador ahora. De 2x eso es 2 menos la derivada de 2 es cero, o sea que solamente es 2. Ahora voy a evaluar otra vez, entonces me va a quedar 6 por uno menos 10 esto sobre 2. Ahora esto les da menos 4 sobre 2 y aquí les da el resultado menos 2. Y esa es la respuesta. Entonces aquí digo que este límite, copiar.
ese límite había valido -2, pero en este caso ha sido necesario llegar hasta la segunda derivada, ¿no? Se puede llegar hasta la tercera derivada, a veces a la primera, o puede ser en la segunda derivada o en la tercera, pero hay que derivar de manera independiente al numerador y al denominador sin aplicar la regla de la división. Y aquí es -2. Pueden factorizar esto, resolverlo por factorización y les va a dar esta respuesta. Aquí en algo me he confundido. Anote bien. Ya ver, haremos otro ejemplito más. A ver. Lo mismo, si tienen límites trigonométricos, la manera de resolver sigue siendo la misma. Me dice el límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado más x sobre 3x al cuadrado más 2. Nuevamente, enseguida vamos a pasar a mm, las preguntas de su examen. Entonces, el primer paso es evaluar. Copiar, pegar. Pues, cariño. Evaluando, a ver aquí qué nos va a dar. Nos va a salir 2 por infinito al cuadrado más infinito sobre 3 por infinito al cuadrado más 2. Y esto les da pues infinito sobre infinito. Entonces tengo indeterminación de tipo esta vez. Infinito sobre infinito. O sea que nuevamente puedo aplicar la regla del L'Hopital. Mm, Entonces derivamos a el numerador. Entonces iniciamos ahora con la copiar, pegar. Enseguida se va a ir complicando. Entonces voy a tener límite cuando x tiende al infinito. Entonces derivo ahora el numerador. La derivada del numerador sería aquí 4 veces x más 1. ¿Sí, no? Ahora la derivada del denominador solamente es 6 veces x. Ya está. Entonces aquí al evaluar nuevamente, fíjate, voy a tener 4. O una vez que hemos derivado, tenemos que evaluar nuevamente. Y 6 por infinito, pues y le sigue dando, fíjense, indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Entonces ahora ya hemos hecho aquí la primera derivada, entonces ahora voy a pasar a hacer las segundas derivadas. Entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende al infinito. Nuevamente ahora pasamos a las segundas derivadas, la derivada del numerador sin aplicar la regla del cociente de 4x más 1, eso es 4. Sobre ahora la derivada del denominador de 6x, eso es solamente 6. Y aquí nos queda el límite cuando x tiende a cualquier valor de una constante. Aquí el límite de una constante es la misma constante. Y aquí le sale mitad 2 mitad 3. Y aquí le sale 2 tercios. Y aquí cabe aclarar lo siguiente, ¿no? Que el límite de una constante es la misma constante. Eso aquí, entonces, ¿no está aquí? Aquí podemos hacer la siguiente aclaración. El límite, aquí anotaremos, no sé, nota el límite cuando x tiende a cualquier valor. Aquí no interesa si es infinito, cualquier valor no interesa. 1, 5, negativo, o infinito, no sé, no interesa. Y k aquí es una constante. El límite de una constante es la misma constante. Esto es propiedad. Si el límite de una constante es la misma constante. Se conoce, aquí anotaremos. Se conoce que el límite de una constante no interesa a qué valor tiende la variable, sigue la misma constante y es aplicada aquí. Límite de cuando x tiende a lo que sea, de 4 sextos es constante, es la misma constante. Y la respuesta es 2 tercios.
Ya, y esta es la respuesta. Si ustedes aplican el criterio para resolver límites al infinito, pues les tiene que salir también 2 tercios. Sí, les sale. Ujú. Ya, a ver, ahora. Y lo mismo, si tienen límites aquí, funciones trigonométricas, aquí funciones trigonométricas, siguen derivando nomás. Ya, a ver, ahora pasaremos a este tipo de indeterminaciones. ¿Y qué hacemos si en los límites tenemos, y aquí para las indeterminaciones de tipo infinito menos infinito? Ya, si tenemos límites con indeterminaciones de tipo infinito menos infinito, lo tenemos que convertir a indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para que para que podamos aplicar mm, la regla del L'Hopital, ¿sí? Es decir, para indeterminaciones, aquí anotaremos indeterminaciones infinito menos infinito, debemos aquí. Ese tipo de indeterminaciones de infinito menos infinito lo debemos convertir a indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para que podamos aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Entonces, eso se debe convertir. Ya veremos un ejemplo de esta parte. De infinito menos infinito lo tengo que convertir a 0 sobre 0 o infinito menos infinito. A ver, aquí haremos un ejemplito y luego vamos a hacer el... ah, Pero me piden calcular el siguiente límite. Es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x más menos 1 sobre el seno de x. Ya luego vamos a hacer el ejercicio de su examen, ya, solución. Entonces el primer paso siempre es evaluar. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre el seno de x. ¿Y cómo nos da esto? Les da 1 sobre 0 menos 1 sobre el seno de 0. Aquí la división por 0 eso les da infinito. Ya de por sí ahí ya tienen infinito menos. Aquí el seno de 0, esto es 0. Y la división por 0 pues les da infinito. O sea que tenemos ahí indeterminación de tipo infinito menos infinito. Entonces, ya, tengo indeterminación de tipo infinito menos infinito, pero yo quiero resolver este límite por la regla del L'Hopital. Cuando tenemos indeterminaciones de tipo infinito menos infinito, a esta indeterminación lo tengo que convertir a indeterminación 0 sobre 0 para que podamos aplicar L'Hopital o infinito sobre infinito para que podamos aplicar. Y ahí para convertir a 0 sobre 0 infinito sobre infinito, pues lo único que hay que hacer es realizar la suma de fracciones. Sí, entonces aquí voy a tener el límite cuando x tiende a 0, si no, a 0 era, de 1 sobre x menos 1 sobre el seno de x. Los voy a realizar ahí la suma de fracciones cuando x tiende a 0. Aquí, para realizar la suma de fracciones, esto ya producto de los denominadores, luego el producto e incluso la regla de la carita feliz para hacer la suma de fracciones. Ahí nos va a quedar x seno de x, aquí seno de x menos x. Ya está. Entonces ahora sí esto lo evaluamos, a ver, lo evaluaremos. Aquí me lo voy a copiar porque aquí no me alcanza espacio.
He realizado la suma de fracciones. Ahora evaluaremos y nos va a dar indeterminación. Entonces aquí nos va a dar seno de cero menos cero sobre cero por seno de cero. Aquí el cero, seno de cero, eso es cero. Seno de cero, eso es cero. Cero menos cero en el numerador, eso es cero. En el denominador, cero por cero, eso es cero. Y nos da, fíjense, ahora sí tengo indeterminación de tipo cero sobre cero. Entonces puedo aplicar ahora sí la regla del L'Hopital. Voy a copiar. Entonces derivamos el numerador y el denominador. Entonces aquí, límite cuando x tiende a cero. Fíjate la regla del L'Hopital, lo que te dice. Para indeterminaciones de tipo cero sobre cero, infinito sobre infinito. Entonces, si tengo alguna de estas dos indeterminaciones, entonces derivo el numerador, derivo el denominador. Si luego, si no, si sigue la indeterminación, paso a las segundas derivadas. Si sigue la indeterminación, las terceras derivadas. Y así hasta eliminar la indeterminación, así hasta obtener un resultado. Entonces aquí ya no se ha dado indeterminación cero sobre cero. Fíjate de lo que era indeterminación infinito menos infinito. Lo he llevado a indeterminación cero sobre cero y para hacer eso lo único que hay que hacer es la suma de fracciones. Ya y a ver ahora. Derivaremos ahora a el numerador. La derivada del seno de x, eso es coseno de x, luego menos. Ahora la derivada de x, eso es uno. Ahora voy a derivar a el denominador. Ahora para derivar al denominador voy a aplicar, mm, voy a aplicar la regla del producto. ¿Sí? Entonces sería primera función, segunda función. Entonces, ya de la derivada de la primera función, que eso es uno seno de x más la primera función x por la derivada de la segunda función, que es seno de x, su derivada es coseno de x. Entonces ya le he derivado ahí. Ya está. Ahora, si esto lo evaluamos, le sigue dando indeterminación cero sobre cero. Entonces, ahora voy a sacar, ahora vamos a hacer la segunda derivada. Límite cuando x tiende a cero. Nuevamente aquí. Coseno de cero les va a dar uno. Sí, uno menos uno, cero. O seno de cero, cero aquí, cero por cero. Le sigue dando cero sobre cero. Entonces, nuevamente ahora sí voy a pasar a las segundas derivadas. ¿O quieren que evaluemos? Entonces, aquí hemos sacado ya la primera derivada. A ver, y si lo evaluamos, pues les va a seguir dando indeterminación ya. Evaluaremos, pero acá se tiene que dar cuenta que la indeterminación sigue sobre seno de cero más cero por coseno de cero. Coseno de cero, eso es uno. Aquí coseno de cero, eso es uno. Seno de cero, eso es cero. Entonces en el numerador, fíjate que tengo uno menos uno, eso es cero. En el denominador, cero por uno es cero. Y aquí cero más cero sigue siendo cero. Entonces tengo cero sobre cero. Entonces nuevamente ahora tengo que seguir derivando. Y hemos hecho con la primera derivada nada, entonces voy a pasar ahora a derivar nuevamente. Entonces aquí nos va a dar el límite cuando x tiende a cero. La derivada del coseno de x, eso es menos el seno de x. Luego la derivada de menos 1, eso ya es cero. Ahora aquí la derivada del seno de x, eso es coseno de x. Luego más. mm, Ahora para derivar esto, la regla del producto, la derivada de la primera función, que eso es uno por la segunda función sin derivar, más la primera función por la derivada del coseno, que eso es negativo el seno de x. Ya está, entonces aquí se puede realizar unas operaciones. Entonces nos queda límite cuando x tiende a cero, de negativo el seno de x sobre el coseno de x más coseno, eso es 2 coseno de x, suma de términos semejantes, ¿no? X más x es 2x. Luego aquí más por menos, eso es menos x seno de x. Ahora sí voy a evaluar, entonces en la primera derivada nos seguía dando índice de 0 sobre 0. Ahora he vuelto a derivar, ahora nuevamente tengo que evaluar, entonces aquí nos va a dar negativo el seno de cero sobre 2 coseno de cero menos cero por seno de cero. Aquí el seno de cero, eso es cero. Coseno de cero, eso es uno. Seno de cero, eso es cero.
Entonces aquí en el numerador, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar menos cero. Y en el denominador te va a quedar 2. 2 por 1, 2 menos. Aquí cero por cero, eso es cero. Y te da pues, y esto lo meten en su calculadora, el resultado les da cero. Claro, porque el cero, aquí este signo negativo, el cero no, a ver, aquí, ¿cómo te quedaría? A ver, podemos aclarar esta parte. Te queda menos cero sobre 2 menos cero, y eso es menos cero sobre 2. Cero sobre 2 eso es cero, pero el cero no tiene signo, solamente es cero, ¿ya? Y esa es la respuesta es cero, y cero es pues resultado. O esto metan en su calculadora, les va a dar cero, a ver, menos cero sobre 2 menos cero, eso les da cero, ¿sí? El cero no tiene signo, o sea que este signo negativo pues está en vano. ¿O qué podemos hacer? Ya sé. Cero, este signo negativo lo voy a bajar al denominador. Y aquí pues cero sobre cualquier cosa, eso les da cero, quizá. Sí. Y esa es la respuesta. Entonces, este límite había valido es cero. Si no, cero es resultado, es respuesta. Y ahora haremos ahora el ejercicio de su práctica. Ejercicio de su práctica, o el ejercicio del examen. Decía lo siguiente, te pedía calcular el siguiente límite. El límite cuando x tiende a uno, que era uno sobre 2 por uno menos la raíz cuadrada de x, menos uno sobre 3 por uno menos la raíz cúbica de x. Y ese era el ejercicio, entonces solución. Medio que, pues aquí qué les va a quedar. Fíjense que voy a tener uno sobre 2 por uno menos la raíz cuadrada de uno menos aquí uno sobre 3 por uno menos la raíz cúbica de uno. A ver, aquí lo haremos. A ver, 6 cuadrada de uno eso es uno. Aquí 3 menos raíz cúbica de uno eso es uno. Entonces aquí voy a tener 1 menos uno. Entonces se va a hacer cero. Lo continuaremos aquí abajo. Uno sobre 2 por uno menos uno que eso es cero. Menos uno sobre 3 por uno menos uno eso es cero. Aquí pues esto se hace cero, esto se hace cero. Aquí la división por cero, eso nos da infinito. Y aquí la menos, ahora la división aquí por cero, eso nos da infinito. Entonces tengo indeterminación de tipo infinito menos infinito. Ya, y habíamos dicho que lo tenemos que convertir a indeterminación de tipo cero sobre cero, infinito sobre infinito. Y lo único que hay que hacer es esta suma de fracciones. A ver, haremos la suma de fracciones ahí. Pues, mm, medio que derivar a las raíces cuadradas, a las raíces cúbicas está un poquito complicado. Entonces haremos un cambio de variable. Entonces haremos, ¿se acuerdan de cambios de variable? O sea, el cambio de variable, cambio de variable. Voy a hacer un cambio de variable para eliminar a la raíz cuadrada y a la raíz cúbica. Y ese cambio de variable pues va a ser mm, x, lo voy a llamar u elevado a la sexta. Entonces este es mi cambio de variable. De esa forma voy a eliminar a la raíz cuadrada y a la raíz cúbica. Y aquí analizamos las tendencias. A ver, aquí esto.
Si x tiende a uno, entonces u tiende a un nuevo valor. Entonces, ya ese valor lo llamo, x tiende a uno, eso ya. Entonces, mi nueva variable u tiende a una cierta cantidad y esa cantidad lo llamamos de nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable es x igual a u a la sexta. Entonces, u a la sexta es igual a x. Entonces, x tiende a uno. Entonces, mi cambio de variable donde veo x voy a sustituir por uno. Entonces, tengo u a la sexta vale uno. Y de aquí extraigo pues las raíces sextas, ¿no? Raíz sexta, esto con esto, chao. Y tengo que u vale uno. Entonces, u tiende a uno. Ya está. Entonces, escribiremos el límite. Ahora voy a tener el límite cuando x ahora va a ser cuando u tiende a uno, de uno sobre, aquí 2 por uno menos la raíz cuadrada de u a la sexta, menos uno sobre 3 por uno menos la raíz cúbica de u elevado a la sexta. Aquí voy a tener el límite cuando u tiende a uno, de uno sobre 2 por uno menos 6 dividido entre 2, eso es 3. Les da u elevado a la 3 menos uno sobre 3 por uno menos aquí. 6 dividido entre 3, eso les da a 2, uno menos u elevado al cuadrado. Estoy aplicando cambio de variable porque derivar raíces cuadradas y raíces cúbicas me dio casco, ¿es? Entonces, ha hecho cambio de variable y fíjate que aquí puedo aplicar más la fácil. Aquí le sigue dando indeterminación infinito menos infinito. Entonces, si ustedes evalúan cuando u tiende a uno, le sigue dando esta indeterminación. Entonces, directamente lo tengo que convertir límite cuando u tiende a uno. Entonces, para convertir a indeterminación cero sobre cero infinito, hay que realizar la suma de fracciones nada más. Aquí sería 6 por uno menos u al cubo, uno menos u al cuadrado. La suma de fracciones, no la regla de la carita. Tan, tan y el producto en cruz. Aquí sería 3 por uno menos u al cuadrado menos 2 por uno menos u elevado al cubo. Ahora, si esto, para no estar derivando productos, aquí cuando u tiende a uno, esto lo distribuiremos, voy a tener 3 menos 3 u al cuadrado, luego voy a tener menos 2 más 2 u elevado al cubo. Este 6 lo introduciremos aquí, entonces me va a quedar 6 menos 6 u al cubo por uno menos u al cuadrado. No estoy derivando todavía, estoy realizando algunas operaciones para no aplicar aquí la regla. Aquí 3 menos uno es, me va a quedar 2u elevado al cubo menos 3u al cuadrado. 3 menos 2 eso es uno. Aquí en el denominador todavía no estoy aplicando la regla del L'Hopital, nada, nada, nada. Yo solamente estoy, para facilitarme la derivación, aquí esto lo distribuiremos. Entonces nos va a quedar aquí 6 menos 6u al cuadrado menos 6u al cubo. Menos por menos ahora va a ser más. 6 por 1, 6. 6 por menos u al cuadrado, menos 6u al cuadrado, menos 6u al cubo por 1, eso es menos 6u al cubo. Ahora menos por menos va a ser más. 6u al cubo por u al cuadrado. ¿No ve? Pero u al cubo por u al cuadrado, mismas veces exponentes se suman. Les va a quedar u a la quinta. U a la quinta. ¿Ya está? Entonces aquí me va a quedar límite cuando u tiende a uno de 2u al cubo menos 3u al cuadrado más uno sobre 6u elevado a la quinta menos 6u menos 6u al cuadrado más 6. Y esto lo evalúan, les va a dar indeterminación cero sobre cero. Entonces voy a pasar ahora sí a hallar la derivada. Voy a aplicar ahora sí la regla del L'Hopital. Entonces la derivada del numerador sería 6 veces la derivada del numerador. 2u al cubo, 6u al cuadrado. Menos aquí 6 veces la derivada de 3u al cuadrado, 6 veces u más 1, eso es 0. Ahora la derivada del denominador. Aquí va a ser 6 por 5, 30u a la cuarta menos 18u al cuadrado más menos 12.
menos 12 veces u. Y si esto lo evalúan, le sigue dando indeterminación 0/0. Claro, 6 menos 6 eso les da 0 aquí. 30 menos 18 menos 12 les da 0. Entonces, nuevamente ahora voy a derivar. Entonces, la primera derivada hemos sacado y no nos sigue dando. Entonces, voy a pasar ahora a la segunda derivada. Cuando u tiende a uno. Ahora la derivada de 6u al cuadrado, eso es 12 veces u. La derivada de 6u, eso es 6 sobre de 30 u a la cuarta, 30 por 4 eso es 120 u al cubo menos 18 por 2 eso es 36 veces u, y esto menos 12. Ahora sí evaluaremos, entonces aquí voy a tener, ya hemos eliminado la indeterminación, ya, clarito se nota. Aquí 6 menos 6 0 y aquí esto le estaba a 0. Entonces aquí va a ser 12 por uno menos 6. No interesa qué variable está aquí, no está u, entonces siguen aplicando nuevas las reglas del L'Hopital, siguen derivando. Y ya, a ver, aquí 120 por uno al cubo menos 36 por uno menos 12. Y esto les va a dar 6 sobre 72. 12 menos 6 6. Y esta operación en la calculadora les da esa cantidad. Pero aquí sextas uno sextas 12. Y aquí la respuesta ha sido 1/12. Ya está. El límite había valido 1/12. Sí, no, entonces, para no estar derivando raíces cúbicas y raíces cúbicas y raíces cuadradas, he hecho antes un cambio de variable. He hecho el cambio de variable y aquí le sigue dando indeterminación infinito menos infinito. Entonces lo tengo que convertir a 0/0 o infinito sobre infinito, dependiendo del caso. A uno de dos hay que convertir. Y para hacer esa conversión, lo único que hay que hacer es la suma de fracciones. Haciendo la suma de fracciones aquí, para no estar aplicando regla del producto, lo he distribuido y he llegado a esto. Y aquí al evaluar, ahora sí les da 0/0 indeterminación. Entonces ahora he aplicado la primera derivada. Al hacer las primeras derivadas nos sigue dando indeterminación, entonces paso a las segundas derivadas, entonces lo vuelvo a derivar y evalúo y esta vez les da 1/12 y esa es la respuesta.